El Centro de Estudios de Políticas Públicas tiene el gran honor de recibir ahora a Diego Aboal. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Tanto Bien. tiempo hacía un ratito que no conversábamos. Exactamente. Hay algunos temas. Escribiste un editorial extraordinario que desde ya recomendamos. Bueno, como saben ustedes, Diego es economista, tiene especializaciones además en la Escuela de Economía de Londres, un PhD en la Universidad de Essex y es ex director del Instituto Nacional de Estadística, actualmente con grado 5 e investigador. Escribiste cosas, como siempre, muy interesantes, pero una en el editorial dice: Uruguay ha tenido un descenso de 40% en sus nacimientos en 10 años, pasando de 49.000 a 29.000. Y allí es donde te pregunto, ¿es un fenómeno local? ¿Esto acompaña una tendencia? ¿Cuál es el modelo uruguayo para este declive ciertamente pronunciado, Diego? Bueno, no es un fenómeno local, es un fenómeno que está ocurriendo de forma global, la caída de la natalidad, pero en Uruguay, digamos, Uruguay es uno de los países que va a la cabecera de este proceso y en particular en América Latina y el Caribe. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, esto se explica básicamente por las decisiones que tomamos los humanos. Básicamente preferimos... Pero en este caso serían los humanos uruguayos, ¿no? Los humanos uruguayos, sí. Pero esto tiene que ver con el desarrollo, básicamente con el desarrollo económico. Voy a arrancar por un paso antes, si me permitís. Hace unos 60 años se escribió un libro muy interesante donde era bastante apocalíptico, pero apocalíptico por lo que tenía que ver con el crecimiento poblacional. En aquel momento parecía que el mundo se iba a hundir por el peso de los humanos en su superficie. Eso ha cambiado de forma dramática en los últimos años y la gente prefiere, en estos momentos con un nivel de desarrollo bastante importante, primero pasar por otros estadios en su vida, lo que es razonable, es decir, poder estudiar, poder insertarse en el mercado laboral, en particular las mujeres, el poder viajar, el poder experimentar otros elementos a lo largo de la vida. Y por supuesto, la cantidad de tiempo que tenemos siguen siendo 24 horas por día. Por tanto, en la medida que uno dedique tiempo a otras actividades, inevitablemente eso implica opciones que retardan la decisión de tener hijos. Y muchas veces cuando sí se toma una decisión de tener hijos, ya esa edad es bastante avanzada. Claro. Bastante avanzadas los 30 años. Y ya la probabilidad de que tengamos más de un hijo es bastante chica. Y eso explica que en el Uruguay en este momento tengamos en promedio por mujer apenas un hijo y poquito. Sí. Cuando para simplemente mantener la población estable necesitamos 2,1 en promedio. Claro. Y estamos teniendo en el orden de 1,1, 1,2. Y como vos bien señalabas, además esto ha sido muy profundo. En 10 años pasamos de 49.000 nacimientos a 29.000 nacimientos. Por supuesto, acá hay decisiones, como decíamos hoy, pero hay elementos que facilitan esas decisiones. Por ejemplo, la disponibilidad de anticonceptivos ha sido un elemento que ha hecho que esto sea posible. Claro. También, ¿no? Ahí me quería meter un poco con el tema del margen de maniobra que tiene la política pública, ¿no? Pero... considerando lo que mencionás aquí en este texto, corresponde también, yo digo, son temas muy, muy complejos, pero déjame planteártelo en términos de blanco y negro, ¿no? ¿Esto es malo o bueno, por ejemplo? A ver, esta secuencia. Uno podría entrar a diseccionar los elementos que caracterizan esta evolución y sacar alguna conclusión, pero yo creo que más allá de si es bueno y es malo, esto está acá y esto está acá para quedarse. Eso. Porque, lo que se ha visto a nivel internacional y en particular países que están más avanzados en la transición demográfica, y en particular países que ya están entrando en lo que se llama el invierno demográfico, es decir, están en un proceso donde los nacimientos están por debajo de las defunciones. ¿Qué fue lo que pasó acá también? Que es el caso de Uruguay. Uruguay tiene 29.000 nacimientos
y tenemos más en el orden de los 35.000 defunciones en Claro, este momento. Lo que pasa es que cuando el INE en su momento publicó esos datos, yo recuerdo los titulares o el encare de los medios que tenían que ver con prácticamente un país en vías de extinción. Sí, y además cuando uno mira las proyecciones hacia el 2070, de aquí a 40 años, 45 años, o sea, pasado mañana, lo que está previsto es que la población de Uruguay pase de 3,5 millones a 3 millones de habitantes y que además la cantidad de gente que está en edad de trabajar va a alcanzar un pico de 2,3 millones y luego va a descender de aquí a unos 40 años a 1,7. O sea, vamos a tener 600.000 personas menos en edad de trabajar. Vuelvo al bueno o malo. Sí. Bueno, a ver, yo creo que la primera conclusión es que, digamos, esto está acá, más allá de si es bueno o malo. Yo creo que, digamos, en la medida que esto surge de decisiones racionales, personales, y que uno presume que van en la dirección de un mejor bienestar, porque uno toma decisiones buscando estar mejor, es aceptable y está muy bien. Además, hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que esta reducción muy fuerte en la cantidad de nacimientos tiene que ver en una buena parte con la caída del embarazo adolescente en Uruguay. Que es un fenómeno, cual sí debería ser considerado algo positivo. Que es un fenómeno muy complejo y que altera las trayectorias de esas familias de forma permanente, y sobre todo esto ocurre en estratos socioeconómicos vulnerables. Entonces, que se haya bajado está bien. Esto es positivo por ese lado, ¿no? Bien, y ahí vuelvo porque 2 o 3 veces mencionaste, son decisiones personales, individuales, tienen que ver con la libertad. ¿Sí? Y ahí es donde me pregunto cuál es el margen de maniobra del Estado. Sí. Como tomador de decisiones en la política pública. Sí, el margen es chico, pero se pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, lo que decíamos hoy, acá digamos, tenemos 24 horas por día en nuestras vidas y uno asigna el tiempo de una forma determinada y prefiere asignarlo en una forma en que podamos trabajar primero, progresar en nuestro trabajo, estudiar, poder viajar. Entonces, ¿cómo hacemos para, digamos, que la demanda en la crianza de los hijos se reduzca en términos de la cantidad de horas que le demandan los padres? Bueno, por ejemplo, cuidados. Establecer un sistema de cuidados que permitan, por ejemplo, los centros CAIF o centros similares que permitan un lugar contenido donde estén los niños. Hay un elemento también bastante interesante a nivel internacional, Daniel, que es evidencia relativamente reciente, pero, por ejemplo, se ha mostrado que el teletrabajo, aquellas parejas que están al menos un día en la casa, tienen en promedio 0,3 hijos más, que digamos, en 1,1, 0,3 es relevante. Es un montón. Y esto muestra que, digamos, los hijos no se conciben por email, digamos, ¿no? Entonces, el fomentar la interacción entre el hombre y la mujer es positivo para tener más hijos, y además esta evidencia encuentra que la crianza es mejor de los hijos. Entonces, por ejemplo, el fomentar el teletrabajo allí donde sea posible, yo creo que es una política muy interesante y que además no cuesta más, porque las otras políticas son, bueno, poner más recursos para cuidados, pagar más licencia a los padres para que puedan cuidar a los hijos cuando nacen. Son todas políticas que requieren mucho recurso. Claro, Esta es una que no requiere recurso y que creo que incluso, digamos, especulando y yendo un poquito más allá, podría ser útil incluso para resolver incluso problemas de vivienda que tienen muchos ciudadanos uruguayos, porque si yo puedo trabajar desde La Valleja, ¿sí?, o desde 33, que son departamentos que están perdiendo población y donde hay casas disponibles, bueno, capaz que resuelvo además otros problemas. Entonces yo creo que hay que ser creativo y mirar la evidencia internacional y tratar de hacer algunas políticas. Pero esto creo, al menos no hay ninguna evidencia hasta este momento, que se pueda revertir completamente, que podamos llegar al 2,1 de niños por pareja. Entonces, probablemente esto ayude, pero no va a revertir completamente el fenómeno, ¿no? Pero para recorrer una larga distancia hay que dar un primer paso, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido. Y sobre esto, ¿hay alguna prioridad que adviertas como posible en la política pública? Bueno, a ver, acá dijimos, pasamos de 49.000 nacimientos a 29.000 nacimientos. Redondeemos en 30.000. De estos 30.000, hay 10.000 niños que lo estamos perdiendo en la pobreza. Y estos niños son preciosos porque son los niños
que van a tener que, digamos, por un motivo puramente económico, trabajar en el futuro para sostener el estado de bienestar uruguayo. Por tanto, yo creo que el ataque, el combate frontal a la pobreza no solo es una política deseable por obvias razones, sino que además es conveniente desde el punto de vista económico en el Uruguay. Hay sensibilidad social, pero hay también un cálculo economicista, si se quiere. Completamente. Y, digamos, y es de los lugares donde más rinde el dinero. Hay algunos estudios que dicen que cada dólar invertido en primera infancia rinde luego entre 5 y 17 dólares porque estos niños pasan a ser productivos y estar insertados en la sociedad. Entonces, lo primero es no perder de estos pocos niños un tercio de ellos. Creo que eso es lo primero que tenemos que hacer y pensarlo esto no como un elemento de política social, sino como un elemento, además, de conveniencia económica. Lo segundo, tenemos que darles esteroides en formato de educación a estos niños. Sí, claro. Porque no basta con sacarlos de la pobreza, sino que luego, en su tránsito educativo, tenemos que tener buena educación de calidad y que eduque para el mundo moderno que implica tecnología, ¿no? Que implica, digamos, el uso de tecnología de forma avanzada, ¿no? Sí, lo decís ahí también en el editorial, o por lo menos esbozás el hecho de que si hay menos niños, con los mismos recursos que le destinamos a la educación, la formación sería mejor. Claro, fíjate lo que está ocurriendo. Estamos hablando de 20.000 niños menos, ¿no?, entre el 2015 y el 2025. Entre primero y sexto año, tenemos 6 generaciones de niños, de sexto año de escuela. Quiere decir que tenemos 120.000 niños menos en las aulas, en las escuelas del Uruguay, por año. O sea que están quedando muchos salones disponibles. Por ejemplo, podemos hacer tiempo completo en todas las escuelas, podemos hacer grupos más pequeños, podemos, bueno, a lo mejor tener más maestros por cada aula. Es decir, yo creo que esto también trae una oportunidad, digamos, ¿no? Es un problema que trae una oportunidad. Bien. Titular, ¿no?, en grandes caracteres. Cierran colegios porque no hay niños que vayan a ellos. ¿Cómo debe decodificarse esa información fría? Bueno, lo que está pasando es el reflejo de un país que está muy avanzado en la transición demográfica y que ya entró en un invierno demográfico. Por supuesto, los colegios privados van a cerrar, digamos, probablemente tengan menos niños para atender, pero allí donde los recursos públicos están siendo empleados, yo creo que no deberíamos recortarlos, sino que lo que deberíamos hacer es redoblar la apuesta por la educación. Porque fíjate lo que está ocurriendo, Daniel. Vamos a requerir más dinero para las pensiones. Fíjate que en 1908 teníamos 16 niños por cada adulto mayor. Hoy tenemos un niño por cada adulto mayor y en el 2070 vamos a tener un niño por cada 3 adultos mayores. Uh-huh. Esto significa que cada uno de estos niños va a tener que ser mucho más productivo a lo largo de su vida. Claro. Por tanto, con los recursos que tenemos para la educación tenemos que darle mucho más potencial para que tengan mayor productividad y sostengan el estado de bienestar uruguayo, ¿no? Sobre esas cuestiones que estás mencionando hay un debate bastante incómodo porque también en grandes trazos dicen, ya está esta cuestión de sostener a los más viejos, empecemos a pensar en los chiquilines, sobre todo en chiquilines de sectores vulnerables. Entonces, tal vez fijamos demasiado tiempo, mucha atención en el gasto de jubilaciones, pasividades, en fin, y dejamos esto relegado. ¿Está madura la sociedad como para enfrentar ese debate? A ver, o esto lo enfrentamos con un debate racional y un acuerdo político razonable, o la realidad nos va a alcanzar. Y cuando la realidad nos alcance, el ajuste no va a ser planificado, o sea, va a ocurrir por los hechos. Entonces, yo creo que este debate tenemos que tenerlo hoy. Lamentablemente no veo en estos momentos que este debate tenga la potencia que debe tener. Digamos, hay algunas ideas de fortalecer los apoyos a la primera infancia, a la pobreza, pero por lejos los temas que estamos discutiendo son temas misceláneos. Estamos discutiendo de la estancia esta que se compró para colonización, estamos discutiendo de 30 millones que se invirtió en un barco que no va a ir a ningún lado. Es decir, son migajas misceláneas y no estamos abordando los problemas que tenemos y que por vías de los hechos nos van a sacudir. O sea, digamos, va a ocurrir un terremoto, podemos gestionar digamos, de forma previa lo que va a ocurrir, o va a ocurrir por los hechos y vamos a tener que hacer un ajuste mucho mayor, ¿no?
en estas entrevistas de este ciclo mencionamos ese concepto del cortoplacismo, ¿no? Porque no se advierte a veces que el sistema político o quienes toman decisiones tengan una mirada un poco más larga, más de luces largas. ¿Hay miopía, por ejemplo, en quienes toman decisiones hoy? Yo no quiero ser demasiado duro, pero a su vez creo que a veces hay que serlo, ¿no? Da bastante pena el nivel del debate público, exactamente por lo que mencionás, Daniel. Es decir, el cortoplacismo y la discusión de temas irrelevantes es desesperante. Es parte de lo que me hace, por ejemplo, hacer estas cosas que estoy haciendo, ¿no? Un poco la indignación, porque no estamos viendo problemas que son de una dimensión muy grande y estamos gastando tiempo muy precioso de mucha gente, de muchos políticos en temas que son realmente marginales. Entonces, acá tenemos que abordar este tema que decíamos de la primera infancia, el tema de la educación para que estos niños tengan un mayor potencial. Y otras políticas, como por ejemplo atraer talento a Uruguay. Y además tener un sistema productivo donde estos niños con mucho más educación luego puedan insertarse, porque si no, va a ocurrir lo que ocurrió en el último periodo intercensal, que la inmigración apenas dio para cubrir a los uruguayos que se fueron. Y los que se van son básicamente gente joven y educada. Entonces, la otra pata de esto es tener un sistema, un tejido empresarial y productivo que sea de buenos trabajos para que mantengamos a estos niños más educados que van a ser adultos más educados y a su vez que podamos, que es otra de las vías de reducir la caída de la población, atraer población de afuera y población educada. Pero para eso necesitamos empleo de calidad, digamos. Necesitamos empleo de calidad y para estimular esa inmigración también hay algunos aspectos de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Casi culturales. O sea, pero si viene gente de afuera me va a quitar mi laburo. Sí, eso indefectiblemente va a ocurrir, pero yo creo que no tenemos demasiadas alternativas. Es decir, si queremos sostener un estado de bienestar donde hoy tenemos un niño cada un adulto mayor y vamos a pasar a un niño cada 3 adultos mayores, no tenemos otra que, digamos, tratar de apuntalar la población en edad de trabajar y además que cada uno de estos produzca mucho más. Es la única forma de sostener un Estado que necesariamente va a ser más pesado porque va a exigir más seguridad social, va a exigir más cuidados de salud. Vamos a ser más viejos y vamos a requerir más recursos para salud. ¿No te parece absurdo estar hablando de desarrollo cuando no se atienden estos temas como prioritarios? Yo creo que sí, y cuando el debate no es completamente claro en que estos son las prioridades. Es difícil pensar que no se esté hablando de estos temas. Uno no lo ve mencionado de forma muy marginal. ¿Hay cálculo electoral? Hablemos de todos, ¿no? Yo creo que a veces existe lo que decís vos, a veces se prioriza la ganancia cortita, ¿no? El cruzar a otro político con chicanas o con pequeñas cosas que se cree que rinden, que tienen rating, digamos, cuando en realidad yo primero dudo que eso tenga mucho rating, pero segundo, que en términos de el país estamos desperdiciando tiempo y otra vez, o esto lo abordamos ya, porque no es que esto va a ocurrir dentro de 30 años. Esto está ocurriendo hoy. Hoy hay más defunciones que nacimientos en Uruguay. Hoy estamos perdiendo 1/3 de los niños en la pobreza. Hoy se están yendo gente joven y capacitada al exterior porque, bueno, prefieren buscar oportunidades en otros lados. Hoy está ocurriendo esto. Hoy está ocurriendo que cada vez tenemos... mira, te voy a dar otro número. Hoy la gente que está en edad de trabajar, por cada 100 personas que están en edad de trabajar, hay 50 que no están. O sea, son niños o son adultos. O sea que esos 100 tienen que sostener a 50. En 40 años, pasado mañana, van a ser 80. O sea, estos 100 van a tener que sostener a 80. O sea, vamos hacia un país inviable si no abordamos esto ya. Y además estas transformaciones van a llevar un tiempito. Economista Diego Abual, exdirector del Instituto Nacional de Estadística, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel.